cuando se acuesta en la cama. Sus síntomas han ido empeorando lentamente en los últimos meses. El niño a veces despertado con dificultad para respirar, pero ha comenzado a dormir con 2 almohadas para mayor comodidad. Ha notado sudoración nocturna ocasional, dolor de huesos y, a pesar de informar una disminución del apetito, informa un peso estable. Niega disnea en reposo, dolor de pecho, palpitaciones cardíacas o tos. El paciente no tiene antecedentes conocidos de insuficiencia cardíaca congestiva. Hallazgos en la exploración física, los signos vitales son normales. En general se trata de un paciente de edad avanzada con buen aspecto, respira cómodamente en reposo. El examen pulmonar es positivo para sibilancias expiratorias de los campos pulmonares bilaterales. El examen cardíaco revela un ritmo y frecuencias regulares, sin soplos audibles. El examen abdominal es positivo para un abdomen levemente distendido con esplenomegalia palpable, que se extiende aproximadamente 10 centímetros por debajo del margen costal izquierdo. La ecografía abdominal revela una esplenomegalia de aproximadamente 18 centímetros. El paciente remitió a hematología, oncología para un estudio posterior. Aquí tenemos el hemograma. Bueno, acá tenemos el hemograma, ya lo vamos como a ir a leer. Pero no sé si primero leemos todo el caso completo. Pues lee el hemograma. Bueno, aquí tenemos el tema de los leucocitos. Vemos que hay una leucocitosis porque hay 24.200 leucocitos por microlitro. Ahí está la hemoglobina en 10.7 gramos por decilitro. Vemos que tiene una anemia. Y en el hematocrito vemos que está disminuido. Y también las plaquetas están disminuidas teniendo una trombocitopenia. Y en esta parte también pues decimos que hizo una aspiración, una biopsia de médula ósea, y pues se dice que es un paciente que está hipercelular, que tiene pues el 80%, entonces ya lo vamos a explicar más adelante cómo se ve en el caso. ¿Y lo demás? Tenemos monocitos en el 6%, basófilo 0.5% y también tenemos que las plaquetas, hay 118.000 microlitros, lo que eso nos da una significa que trombocitopenia. tiene también trombocitopenia leve. Tenemos una fibrosis de reticulina de grado 2-3, una citogénica diploide, y el análisis de mutación molecular reveló una mutación en JAK2, B6, 17, Que ya lo vamos a explicar, que ya lo vamos a explicar más adelante. La segunda parte del caso, decimos que don Alfredo se inicia tratamiento con ruxolitinib, 15 miligramos 2 veces al día, y que tiene una mejoría con básicamente con la esplenomegalia y una reducción de los leucocitos a 12.000 microlitros, con un nivel de hemoglobina inferior a recibe una transfusión de sangre 2 semanas después al iniciar 8.0. ¿Pero 8.0 qué unidades? Gramos por decilitro. Gramos por decilitro. Al iniciar la terapia para la anemia sintomática, la fatiga y la dificultad para respirar mejoran después de la transfusión de los glóbulos rojos. La evaluación del laboratorio después de 4 semanas de tratamiento muestra un empeoramiento de la trombocitopenia, 75.000 en 2 semanas, debido a que las plaquetas pues caen y permanecen en aproximadamente 75.000 en 2 ocasiones. La dosis de fluoxetine se reduce a 10 miligramos, que ya lo vamos a explicar por qué se reduce, 2 veces al día. Las plaquetas pueden fluctuar bastante en estos pacientes, y dado que don Alfredo estaba justo al borde de la reducción de dosis, se repitieron las pruebas de laboratorio para confirmar y evitar reducciones de dosis innecesarias. Bueno, aquí están los parámetros alterados del hemograma que les acabamos de describir. Bueno, aquí ya tenemos. Ok, tenemos una leucocitosis, tenemos leucocitos en 24.200 por microlitro, son elevados, tenemos una hemoglobina de 10.7 gramos por decilitro, esta disminuye, tenemos una anemia, hematocrito al 30.1%, aquí también está disminuido, y plaquetas en 118.000 microgramos por decilitro, teniendo una trombocitopenia leve. ¿En bioquímica? Lactato deshidrogenasa
lo que está elevada, y la fosfatasa alcalina 130 unidades por litro, lo que está ligeramente elevada. En esta parte, pues ya vamos a ver como más la mutación que tenemos en este gen, pero básicamente vamos a ver un poco de cómo se van a explicar estas alteraciones que tenemos en este paciente. Pues básicamente desde lo fisiopatológico pues vemos que hay una fibrosis medular. Básicamente hay una falla en la producción normal, que la médula está siendo reemplazada por fibrosis. Decíamos que hay como un aumento de si no estoy mal. Entonces básicamente pues hay menor producción de eritrocitos y esto causa anemia, y también menor producción de plaquetas y esto nos causa la trombocitopenia. Además, básicamente tenemos la esplenomegalia, entonces decimos que como la médula comienza a fallar, pues el cuerpo intenta compensar, y esto lo hace pues a través del vaso. Entonces decimos que hay una esplenomegalia, básicamente es el aumento del tamaño del vaso. Y ¿Pero decimos por qué se aumentó el vaso? porque hay mayor, por así decirlo, está llegando como mayor estímulo, porque el cuerpo intenta como compensar, al decir de que ya no estoy generando lo mismo que necesito en la médula, pues yo voy a intentar decirle a mis otros órganos que también cumplen esta función, como que hagan mucho más. Pues en este caso vemos que el vaso está aumentando su Sí, tamaño, pero ¿qué que está está haciendo el vaso? ¿Para qué se aumenta el tamaño del vaso? Una hematopoiesis extramedular. Está haciendo hematopoiesis. ¿Eso es normal? No. Y pues esto también va a explicar el doloroso que tiene el paciente, y pues la esplenomegalia, que es palpable, y pues también decimos que se le hizo una ecografía al paciente para pues comprobarlo más. Ya acercándonos como ya a lo que es la mutación en la que nosotros estamos trabajando, es una mutación que es JAK2V617F, que lo que va a hacer es que va a mutar, JAK2, que resumidamente esto va a hacer que haya una proliferación. ¿Qué es JAK2? Eso sí. El gen. El gen. JAK2. ¿Qué es JAK2? ¿Codificante, no codificante? Es codificante, pero solamente ante el estímulo de señales como la eritropoyetina y así. ¿Pero JAK2 qué es? Es como así. Codifica citocina, ¿no? Bueno, JAK2 lo que hace es activar una cascada de señalización, pues está 5, etcétera, etcétera, que lo que hace es promover lo que sería pues, este proceso de la hematopoiesis, activando pues, genes y distintas cosas que me van a ayudar a esta hematopoiesis, y a lo que sería también antiapoptóticos para que no vaya a caer en apoptosis. Es una proteína de señalización relacionada con el proceso. Y responde como a la eritropoyetina o también a la trombopoyetina. Entonces eso también No, que se acopla a esos receptores. Y como va a haber esta mutación, JAK2 se va a sobreactivar. Entonces, aunque no esté recibiendo las señales de la eritropoyetina o la trombopoyetina, igualmente va a activar la cascada de señalización. Lo que va a hacer que se empiecen a producir, como todo eso se va a empezar a producir en exceso, lo que me va a causar una hematopoiesis inefectiva. Y decimos que pues aquí hay mucho más. Inefectivo, pero si está aumentando el número de células. Pero está aumentando el número de células, pero a medida que se aumentan más y más y más y más, empieza la hematopoiesis inefectiva, porque empiezan a haber errores en todo este ciclo. Por la cantidad de producción, y eso también explica lo de la médula ósea hipercelular que decimos que tiene el paciente, que pues está al 80%. Decimos que en un adulto mayor pues ya sabemos que es del 30 al 40%. Entonces pues aquí tenemos una hipercelularidad también por la edad del paciente. Y esto significa que pues hay un exceso de células hematopoyéticamente activas, pero que están desorganizadas y patológicas. O sea, esta proliferación de JAK me lleva a un crecimiento de todas estas células, y esto pues quiere decir también como la proliferación clonal y también la fibrosis. Pero esto no significa como de que esté mucho más y de que esté aumentada la capacidad y como lo que estoy secretando, sino que al contrario, esto produce pues más células defectuosas y también como disfuncionales. Y la Pero ahí tengo una pregunta. Entonces, la hematopoiesis extramedular de la que usted habla sería el resultado de qué? sería el resultado de la mutación. ¿Cómo me explican eso? O sea, es el resultado de la mutación, porque como se está sobreactivando
JAK2 hay una sobreactivación de toda esta ruta, entonces empiezan a producirse pues muchas de estas líneas, pero en exceso. Y Y la entonces razón- entre más empieza a cargarse esta producción, empiezan a haber un menos control que se le puede llegar a hacer pues, a lo que se está produciendo, empieza a haber un menor control, lo que hace que tengan errores y pues no sean como buenos, por así decirlo. Es que es proliferación clonal, entonces está produciendo, está estrangulando la producción de las células mamopoyéticas que se debería producir, ¿Qué es clonar? que es la misma, o sea, es la misma célula produciendo los mismos, no sé, profe, que es la misma célula. Es una proliferación excesiva que no tiene control y lo que hace es que van a aumentar estas células mutadas y me va a disminuir la cantidad de células normales. Ujú. ¿Y dónde está la mutación? En la célula hematopoyética. O sea, que al menos una célula hematopoyética tiene la mutación de JAK. Ajá, y entonces el gen solamente Es clonal por eso, porque todo proviene de una de una misma sola hematopoyética. célula. Sí, el origen es en una sola célula. O sea, ese clon es el que está afectado. Ujú. Pero entonces me surge una duda. ¿Cómo podemos decir que el vaso tiene hematopoiesis extramedular? ¿Hubo algún examen que confirmara eso? Sí, digo, hay esplenomegalia, ¿Esplenomegalia ya significa hematopoiesis extramedular? no, Pero también es por la... Ah, yo sé. leucocitosis. Por el aumento de fosfatasa alcalina, que está elevada, eso bueno, la verdad es que la fosfatasa alcalina me va a dar más indicios de lo que es actividad ósea, pero también puede decir que puede haber más hematopoiesis, ¿no? ¿No, seriamente? El vaso también podría estar agrandado por el exceso de células circulantes que quedan atrapadas en el vaso. ¿Ven? Y eso aumenta en la esplenomegalia. Por eso aquí asegurar que hay una hematopoiesis extramedular, pues hasta que no tengamos una confirmación histológica, pues no podríamos decirlo. Ujú. Porque también un exceso de células puede llevar a que el vaso las atrape y comience a aumentar de tamaño. Pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces JAK2 es el problema, ¿no? Sí. Y ahora que lo trataron con este medicamento, ¿qué es lo que hace? Entonces decimos que este medicamento pues, es de tipo inhibidor de tirosinasa, básicamente va a inhibir este gen. Su mecanismo de acción pues, es que va a bloquear esta vía JAK-STAT. Básicamente pues, disminuye la señalización anormal, disminuye la proliferación celular que decíamos que teníamos con este gen y también disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, los efectos clínicos pues, son de que va a disminuir la esplenomegalia, va a disminuir los síntomas, algunos síntomas que tiene el paciente, como la fatiga o la disnea, y también va a disminuir la cantidad de leucocitos que decíamos que están aumentadas. Pero básicamente en esta parte pues decimos que le bajaron la dosis porque, por así decirlo, pues este medicamento ya estaba inhibiendo demasiado la producción. Entonces decimos de que le bajaron la dosis de 15 miligramos a 10 miligramos. ¿Inhibir la producción de qué? ¿Pero qué? ¿Por qué le bajaron la dosis? Porque finalmente, si ustedes ven, el objetivo del medicamento es atenuar una parte de la hematopoiesis. ¿Cuál es la parte de la hematopoiesis que se debería haber afectado? Inhibe JAK2. Pero yo tengo dos ramas grandes de la hematopoiesis: mielopoiesis y linfopoiesis. ¿Cuál sería la que se debería Mielopoiesis. afectar? Mielopoiesis. Y de la mielopoiesis, ¿por qué hay que bajarle la dosis? Porque no solamente me está bloqueando el JAK2 que está mal, sino que me está bloqueando todos. Entonces esto va a hacer de que haya menos producción igualmente de plaquetas y eritrocitos, lo que me va a causar anemia y trombocitopenia en el paciente si no lo regula. Que el problema es la trombocitopenia. Nos puede morir de una hemorragia. Ujú. Simplemente porque pues, las dosis son demasiado altas. Entonces hay que volver a recuperar las plaquetas. Listo. Y la pregunta, ¿el paciente tenía anemia? Sí, ¿El paciente desarrolló una trombocitopenia leve? sí.
Sí. Entonces, GAC2 específicamente, ¿en qué linaje está afectando más la hematopoiesis? No, porque me apetece iría entre dos. ¿Qué es lo que se está aumentando en grandes cantidades? ¿Los glóbulos rojos están aumentando? No, los ¿Las plaquetas están leucocitos. aumentando? No. ¿Los leucocitos de qué tipo? ¿Qué Y diferentes tipos? Miren el examen. ¿Los leucocitos qué? ¿Cuáles son los que están aumentados en mayor? los vasos. Miren la proporción. ¿Tienen neutropenia? Neutrocitos. Exacto, tiene una tendencia a producir más neutrófilos de lo normal. El 60% de 24.000, ¿cuánto sería? Casi 14.000 neutrófilos por microlitro. Ajá. Entonces, uno puede intuir que de todas las opciones de la línea mieloide, la que se está viendo como hiperactivada más es por la línea de los granulocitos. Específicamente, los neutrófilos. Bueno, Linfoide, ¿no? ¿cómo? ¿Dijiste ¿Y mieloide? por qué no linfoide? El linfoide pues no Ah, se ve. linfoide es granulocito. Linfoide granulocito. Ah, granulocito. Ah, granulocito. Sí. Entonces habría que tener en cuenta eso. ¿Y los eritrocitos cómo están? ¿Qué podríamos intuir de los eritrocitos? Está abajo. Están bajos, ¿no? ¿Por qué lo podemos intuir? Porque el hematocrito, que es el volumen completo, Está increíble. sin tener el valor absoluto de eritrocitos, sí podemos estimar que esto puede ser. Son como 40. ¿Listo? Bueno, ya la última pregunta. ¿Por qué les dan esos datos del lactato deshidrogenasa? Porque la... Hay una disminución de oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan No. de esa enzima? Deshidrogenasa. Sí. ¿Dónde la vieron? En serio, En célula. ¿Y qué hace esa enzima? convierte glucosa en energía pero sin necesidad de oxígeno. Ah, O sea, convierte la glucosa en moléculas energéticas pero sin oxígeno. es una enzima. Las enzimas catalizan reacciones bioquímicas específicas. Por lo general, la lactato deshidrogenasa está presente, pues, digamos, en la mayoría de células y cuando hay un daño celular o hay muerte celular, las enzimas Estoy preguntando qué función cumple el lactato deshidrogenasa. deshidrogenar el lactato. Se activa por al final de la gluconeogénesis, si no estoy mal, convierte el ácido. Convierte un ácido en lactato por la vía anaeróbica. Profe, porque es que normalmente la lactato deshidrogenasa está dentro de las células. Entonces, ¿Pero qué hace? no, entonces, ¿por qué te estoy respondiendo la primera pregunta? No, yo no. Pero está involucrado en el proceso de conversión de piruvato a lactato. Si yo les pregunto qué hace una enzima, ¿qué me tienen que decir? Catalizar una reacción. Piruvato, lactato. ¿Cómo? Piruvato, lactato, lactato, Exacto. piruvato. La lactato deshidrogenasa es una enzima de la glucólisis que convierte el ácido pirúvico piruvato en El lactato. lactato. ¿Sí? Así que cuando le hablan a uno que hace ejercicio anaeróbico, produce mucho lactato. ¿Quién lo produce? Es enzima. Pero donde haya glucólisis, hay lactato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se le elevó esa enzima al paciente? ¿Qué significa? Porque, pues, lactato deshidrogenasa está dentro de las células, como los eritrocitos. Entonces, si está habiendo como una ruptura de estos, o se están, De los eritrocitos. Dañando las o células. si se está habiendo un daño, pues va a poder ser como leer este daño. Pero ¿de dónde viene esa lactato deshidrogenasa? Ya sabemos qué hace fisiológicamente. ¿De dónde viene?
en este caso. De los leucocitos que se están creando y se están destruyendo. ¿Cómo? De los leucocitos monoclonales. ¿Clonales? ¿Cuál? Leucocitos. Sí, de los leucocitos que son los que están produciéndose en exceso. Tibio. Pues un nivel alto de la hidrogenasa sirve como indicador de que las células no están usando la vía aeróbica en la glucólisis, por lo que quiere decir que los niveles de oxígeno son bajos. Eso sería a nivel metabólico, pero aquí no tiene ese rol metabólico como marcador. Como los leucocitos son los que se están proliferando de más, está habiendo una apoptosis prematura igualmente de ellos, entonces por lo tanto vamos a tener lactato deshidrogenasa a nivel celular. Exacto. La lactato deshidrogenasa en niveles muy altos significa un aumento en proliferación y muerte celular. ¿Sí? Porque las células cuando van a proliferar de manera excesiva que necesitan producir grandes cantidades de ATP. De energía. Claro, cuando comienzan a usar la glucosa en exceso, con gran competencia, pues no hay oxígeno. Entonces, ¿qué les toca producir? Más lactato deshidrogenasa. Pero esas células eventualmente, ¿qué les pasa? Se mueren. Se rompe la membrana. ¿Qué pasa con esa lactato deshidrogenasa? Se libera. Se va al plasma. Entonces, por eso la lactato deshidrogenasa significa primero que las células se están rompiendo, se están en exceso, y que hay un aumento en proliferación. Entonces, un marcador inespecífico de cáncer. Si encuentro lactato deshidrogenasa muy elevada, habría que sospechar si hay un proceso maligno en desarrollo. Entonces, por eso es importante aquí este dato. El paciente, pregunta, ¿el paciente tiene cáncer? No dice que tiene cáncer. ¿Sí o no? No, pues es mielofibrosis primaria, ¿no? Entonces, esto se llama un trastorno mieloproliferativo. Todavía no es cáncer, pero eventualmente, si esto no se trata, ¿qué va a pasar? Pero, profe, ahí tengo una pregunta. ¿En qué momento se convierte en cáncer? ¿Cuando estas células que están proliferándose de Cuando más se se pierde- vuelven cancerosas? No, cuando se pierde por completo el control del ciclo celular. Y ya se vuelve una neoplasia. Claro. Y recuerden que cuando tenemos cáncer tenemos afectación de protoncogenes, que se vuelven oncogenes, Sí, y de genes supresores. sí. Esta célula tiene una afectación en un protoncogen, ya que se volvió oncogene. Pero todavía la podemos controlar, los genes supresores intentan controlar. Lo que pasa es que las señales mitóticas son continuas. O sea que si estas células detectan un error en su genoma, pueden morir. Cuando yo ya tengo una célula cancerosa, los errores pasan. Entonces ya la proliferación es más descontrolada. Aquí está descontrolada, pero incluso con una sola molécula que regula JAK, un inhibidor, paran de proliferar. El problema es que si ellas proliferan y proliferan, ¿qué va a pasar con el tiempo? Van adquiriendo nuevas mutaciones. Ah, porque los errores se pasan por alto. Inactivan supresores de tumores, activan más protoncogenes y ahí sí Ya. tenemos un proceso canceroso. Profe, ¿no podríamos decir que también las células que están dañándose y liberando esta lactato deshidrogenasa son las precursoras de eritrocitos y plaquetas? Sí, podríamos decir que todas esas células que intentan madurar de manera acelerada y descontrolada, muchas de ellas no logran ese proceso, por eso hay Sí. eritropoyesis, neutropoyesis inefectiva, todo eso está aportando a la lactato deshidrogenasa. Por eso está hipercelular, hay un exceso de células, la cual una gran mayoría de ellas se mueren, ¿no? Y liberan la lactato elevando los niveles de circulación. Y por eso también ¿Sí? hay fibrosis. Sí, entonces, ¿qué pasa? Como hay descontrol de los mecanismos de regulación, pues eso termina activando a los fibroblastos. ¿Y los fibroblastos qué terminan haciendo? Fibrosando la médula. Finalmente, si esto sigue, pues toda la médula se fibrosa y pasaría de un estado hipercelular a un estado Hipocelular. bueno, se durmió. Listo, muchas gracias. Este grupo. No, el grupo G no, ¿verdad?
Buenos días, entonces nosotros pues vamos a darle la resolución al mini caso del grupo G. Entonces comencemos. Como primer momento vamos a leer como el contexto del caso, donde tenemos a la paciente que se llama Lina María, tiene 26 años, estado gravídico. ¿Qué es ese estado gravídico? O sea, quiere decir que ha tenido ha estado cuatro veces embarazada, 3 han sido por partos y pues sus embarazos previos han sido sin incidentes. Tenemos que en el momento actual tiene 31 semanas de gestación. Tiene presentaciones clínicas, pues en el... Aquí un compañero es que otro. Estamos buscando la paciente. ¿Qué tenían 10? Se fue la luz. Entonces tenemos tríada de alarma, fatiga progresiva, extrema y disnea, tiene sangrado ocasional de las encías, aparición de hematomas, que son los moretones en la piel, pues tiene negativos claves que son pues que no tiene fiebre, ni sudores nocturnos ni picazón. Antecedentes claves: semana 11, episodio de gastroenteritis viral grave, que requirió fluidos pues intravenosos, tiene anorexia persistente desde la infección y pues no tiene restricción en la diética previa ni alcoholismo. Entonces, primero vamos como a analizar los valores que se obtuvieron del hemograma, donde tenemos a los leucocitos, que tiene 2500 por microlitro, que nos muestra una leucopenia, debido a que los valores normales de los leucocitos están entre 4000 y 11000 por microlitro. Tenemos a una hemoglobina baja, ya que está en 7.2 gramos sobre decilitro, y lo normal sería entre 2 a 16 gramos sobre decilitro. El hematocrito también está bajo, ya que está en un 22%, lo normal es de 36 a 46. Tenemos glóbulos rojos también bajos, de 2.5 millones por microlitro, y los valores normales están entre 4 y 5.2 millones por microlitro. Y por último, las plaquetas, que tiene 15.000 plaquetas por microlitro, lo que nos muestra una disminución de aproximadamente 10 veces, ya que los valores normales están entre 150.000 por microlitro. ¿Y el diferencial? Pues ¿Tenías acá? sí, sino que pues ya tenían los valores. Entonces, aparte de eso, la paciente ahorita pues se va a decir, y es que la paciente también tiene disminución de ácido fólico y de B12. ¿Qué es el ácido fólico y ver? Pues el folato y... pues ¿Cómo se clasifica? son vitaminas. Entonces, aparte de eso, retomamos lo que vimos ahorita en la clase, porque en el caso nos dicen que pues, la paciente tiene una celularidad observada aproximadamente del 15%, lo que nos muestra una gran disminución de células hematopoyéticamente activas, las cuales han sido reemplazadas por adipocitos. Entonces, pues está como esa fórmula entre comillas que se utiliza en clínica, donde tenemos la celularidad esperada, pues el 100%, pues al 100% se le resta la edad del paciente, pues lo que correspondería a una celularidad esperada aproximadamente del 74%. Y pues como ya lo mencioné, la celularidad que se le encontró es del 15%, lo que nos muestra una hipocelularidad. Entonces acá no es sino como
evidenciar esa, pues, la paciente comparando lo normal o lo que se podría esperar y la hipocelularidad que presenta esta paciente. Entonces, pues en el lado derecho encontramos a la médula pues, sana, que tendría los valores normales entre el 50 y el 70% de células. ¿Derecho o izquierdo? Pues, bueno, el izquierdo. El que dice médula sana. Entonces, tenemos pues una cantidad de adipocitos, entre comillas, pues equivalentes a la cantidad de células hematopoyéticamente activas. Y en el lado contrario vemos lo que está viviendo la paciente, que tiene una médula hipocelular con una actividad de sus células de aproximadamente el 15% pues, activo, donde se ve gran cantidad de tejido adiposo, el cual ha ido reemplazando las células hematopoyéticamente activas, cambiando pues totalmente la morfología de la médula. Entonces, algunas causas de médula ósea hipocelular, en este caso pues relacionadas con el porcentaje encontrado en la paciente, tenemos pues muchos posibles causas, como causas tóxicas y farmacológicas, causas infecciosas, virales, causas inmunomediadas, causas carenciales y metabólicas, que es la que presenta la paciente, por lo que dijimos de la disminución del folato, y las causas congénitas y genéticas. Bueno, entonces, para empezar, nos piden también que describamos dos posibles mecanismos. Uno de los que vamos a describir es las causas inmunomediadas, que es en este caso lo que pasaría es que ciertos virus, como el parvovirus o la hepatitis, tienen un mecanismo que es que secuestran el aparato por el que las células producen proteínas para replicar su ADN. Entonces, pues, estas células de la médula Secuestran el aparato para producir proteínas para replicar su ADN. O sea, como los virus no tienen el aparato lo de los ribosomas y todo este aparato, entonces cuando entran y liberan su material genético, utilizan los ribosomas de las células para multiplicar, para transformar ese ADN que tienen en proteínas. El ARN en proteínas. Entonces, luego lo que pasaría es que los linfocitos T citotóxicos reconocerían esto y pues comenzarían a inducir apoptosis o como a destruir estas células, y pues esto nos podría mostrar por qué ya no tenemos no tenemos tantas células en la médula. Y el otro, que fue el más probable en este caso, sería el fallo metabólico que induce a apoptosis intramedular. Esto lo podemos explicar porque, pues como vimos, la paciente en la semana 11 de gestación experimentó una gastroenteritis viral, creo que decía, una gastroenteritis, y pues esta gastroenteritis se resolvió, pero ella quedó con una anorexia, que es que perdió el apetito. Entonces, pues esto combinado con las demandas metabólicas del embarazo la llevó a experimentar un déficit de vitamina B12 y de folato, que pues son cofactores o coenzimas necesarias para la replicación del ADN, que es lo que está pasando mucho en el embarazo. ¿Está pasando mucho en el embarazo? Pues que como el embrión o el feto está creciendo, se está multiplicando mucho en las células. Pero pues en este caso se nos va más porque la multiplicación de las células hematopoyéticas pues también necesita estos cofactores, entonces es como si estuvieran compitiendo.
Pues porque las células hematopoyéticas experimentan mitosis y necesitan, al menos en las primeras partes, experimentan Por eso mitosis. haciendo más mi pregunta un poco más específica. ¿Por qué los humanos necesitamos vitamina B12 y ácido fólico? Porque son cofactores para las reacciones que pasan más específicamente. No puedes decir eso, eres estudiante de medicina. Que son cofactores para la síntesis de ADN. Sí, pero falta más específico. ¿Para qué necesitamos ácido fólico y vitamina B? Para el cierre celular. Eso es grueso, ya volvimos al mismo. El ácido fólico es sustrato para la enzima dihidrofolato reductasa y la B2 es cofactor para la enzima metionina sintasa. No sé si la Sí, ¿y eso para qué sirve? Para... Se llama el ciclo del ácido fólico y la B12. ¿Y eso para qué? Ahí donde en nada encima se requiere esos cofactores. Pero eso para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? O sea, el paso en particular. Con las rutas. ¿Esas rutas para qué? Sí. Pues para replicar el ADN. ¿Es lo mismo el ladrillito que el constructor? Se requieren los dos para generar la construcción, pero no es lo mismo. ¿Sí? Pues más específicamente la síntesis de purinas. Exacto, con las purinas. La adenina y la guanina. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Las purinas pues son las bases del ADN. ¿Ah? Las bases Las del bases ADN. nitrogenadas, Ujú. con las cuales no solamente se hace ADN, que también se hace. ADN. Y el fólico también es importante en algo que ustedes ya vieron, es la metilación del ADN. Las marcas epigenéticas para metilar. Entonces, si una persona no consume adecuadamente estos nutrientes, ¿qué va a pasar? Pues aparte de que va a tener dificultades para replicar el ADN, podría tener una regulación epigenética no deseada. O sea, no puede que no se metilen los genes que se ¿Qué tienen que pasaría metilar. con las células que intentan dividirse? Se comenzarían a expresar genes que no tendrían por qué estar expresados. ¿Qué pasaría a una célula que no tiene folato o vitamina B12 suficiente e intenta dividirse? No va a poder. Y se va a inducir la ¿Y apoptosis. por qué no puede dividirse? No es suficiente ADN. ¿Por qué? No puede formar las proteínas, ¿qué más? Como no se duplica, la misma célula se da cuenta que no tiene todo el ADN que necesitaría y inhibe la división. Si no puedo sintetizar el ADN y me queda a medias, porque no tengo suficiente fólico, ¿qué le va a pasar a esa célula? Primero, no termina de dividirse. Y segundo, va a entrar en apoptosis porque pues, no puede quedarse en un estadio intermedio, la fase S, nunca terminar. Entonces, eso va a generar la proliferación celular. Esa es otra, entonces eso es lo que estamos intentando explicar, que esa es otra de los mecanismos por los cuales la célula se vacía o termina en hipocelular. ¿La célula? La médula, hipocelularidad. Bueno, entonces la intervención terapéutica, la interacción terapéutica que le dieron a nuestra paciente fue pues obviamente y lo más primordial, la suplementación con ácido fólico y vitamina B12. Pues también le hicieron terapia de soporte transfusional, que son glóbulos rojos empaquetados y plaquetas, pues porque como vimos al inicio tiene niveles muy bajos de glóbulos rojos y hematocrito y pues necesitan proteger el feto y la madre. Y ¿De la feto y la madre? de anemia, No, la anemia es una condición de hipoxia. de la hipoxia. Pues esto es como no sé, una especie de síntesis, porque acá estamos explicando nuevamente lo de el ácido fólico y la B12. Explicamos también que pues una vez... Pregunta. Ya se me ocurren preguntas. ¿De dónde uno quiere el ácido fólico?
escuché la pregunta. ¿Cómo así, Iván? Uno sabe que las vitaminas de dónde vienen. La dieta. Yo le estoy preguntando el ácido fólico de dónde viene específicamente. ¿Cómo lo obtenemos? Parece de las nueces. ¿Qué? ¿De las nueces? Parece, no sé. Del trigo. Arroz fortificado. Es preferible decir, no sé. Pues en la. Normalmente los vegetales de color verde intenso. Espinaca, brócoli, todos esos tienen. Pero a veces suplementan el arroz, ¿no? Ahorita también. Sí, pero una persona que no, que tiene una dieta saludable debería incluirlos porque y la B12, Esa es la que viene de las carnes. carne roja. Entonces, el consumo de esto es crítico. ¿Cuál de las dos es más difícil de reunir los requerimientos? ¿Cuáles creen? ¿Fólico o B12? Piensa en el contexto social. Piensa en el contexto social. Exacto. O sea, obtener, mire lo que está pasando en Argentina. ¿Qué está comiendo la gente? ¿No hay noticias? Carne de burro. ¿No? Porque la de vaca se volvió ya inaccesible económicamente. Entonces, normalmente la frecuencia de deficiencia de B12 es mucho mayor que fólico, porque fólico se puede obtener a partir de vegetales baratos, relativamente comunes y baratos. Ya es diferente que culturalmente la gente no quiera comer vegetales. Eso ya es otra cosa. Ahora sí, hablemos de la reactivación celular. Pues una vez tenemos los cofactores, sí, el cofactor y el sustrato para la síntesis se puede reanudar porque pues volvemos a tener las cosas que son necesarias para catalizar esos pasos, y entonces cuando la célula siente que ya puede pues continuar la replicación del ADN, ya puede continuar con normalidad el proceso de mitosis, y pues eso no va a ser instantáneo, pero sí va a haber una repoblación de la médula y vamos a volver a un estado normocelular. Ya. Perfecto, muchas gracias. Anuncios parroquiales, ahorita tienen